entiende? Bueno, entonces, el texto que está puesto en el Watts, que es esta visión pitagórica, lo pongo porque Mar dice, entonces nos tenemos que dejar, ¿no? Y os estoy diciendo a vosotros que hay como esa potencialidad del ser, que en la ciencia es antimateria, que en la religión es Dios, y que en los filósofos griegos, Pitágoras, Platón y, y Aristóteles, para Aristóteles es el motor inmóvil, para Pitágoras es la potencialidad que se expresa desde la matemática pura o desde el arpa pitagórica, que eran sonidos que de alguna forma él decía que si tú conocías esas vibraciones, conocías a Dios, que es lo mismo que dicen los judíos, que si tú supieras decir el nombre de Jehová, o sea, entero, con la vibración Dios vendría, es el poder de la palabra, aquello que yo nombro viene a mí. ¿Vale? Da igual cuál sea la forma o el sistema, que también lo explico ahí, que esto es un sistema de lenguaje, sino que lo importante aquí es entender cómo yo dejo de interferir en la emanación de esto. Primero, si has entendido que tú estás interfiriendo. Para eso tienes que salir de la dualidad, del astral, de pedirle a Dios, oye, por favor, dame algo, dame algo. O el intentar operar desde la ley de la atracción y la manifestación y la auto. Todo esto tiene que ver con el ego. El ego tiene que desaparecer para poderse armonizar con este potencial. Y yo lo explicaba también en las charlas. Hay una abducción. La primera abducción es el sufrimiento. Yo cuando vengo a este mundo, en mi interacción con el mundo, estoy abducido por el sufrimiento. ¿Y por qué abducido por el sufrimiento? Porque el sufrimiento es lo que me hace tomar conciencia. Y al tomar conciencia corrijo el sufrimiento hacia una paz o plenitud. Hasta que llega un momento, esto sería la cinta de Moebius, cuando este hombre, Pitágoras, habla del 10 como primera unidad, es la primera vuelta de la cinta de Moebius. La cinta de Moebius, para que lo entiendas, es cuando hablamos de esta del signo del infinito con un eje, ¿no? Esto, que parece una tontería, el tío que lo inventó, pues inventó la posibilidad de que dos engranajes funcionaran, ¿no? Es muy importante como proceso mecánico, porque genera el infinito en el movimiento. Tienes un motor y puedes transmitir este movimiento a otro motor gracias a esa cinta. La primera vuelta son esas 10 unidades y después hay 10 más. Nosotros haremos un circuito basado en la tradición del árbol de la vida de los sefirots cabalísticos y basado en una serie de posiciones de viaje dentro de la comunicación de esos sefirots. Ese mapa es el que tiene que ver, como aquí, ellos cuando llegan al 4 que es el tetraedro, hablan de los 4 elementos, ¿vale? Todos esos espacios, de alguna manera, si tú los vives meditando, que también lo explico ahí, ¿no? También lo decían los egipcios, lo decían los incas, de las pirámides eran puestos de la tercera atención, al meditarlos, integras ese lenguaje. Es decir, primero hay un movimiento en que el motor es el sufrimiento. Después uno comprende que tiene que girar eso que es el ego, la conciencia. No es alma, ¿eh? No es alma. No existe el alma como identidad separada del ser. Pero esa conciencia tiene que armonizarse con ese potencial. Y aquí se produce otra abducción, y esto lo expliqué en la charla. Entonces, o una de dos, o yo estoy abducido por el sufrimiento, o estoy abducido por el amor divino que me dé la paz. Ninguna de las dos es verdad. ¿Por qué? Porque la medida, porque el sufrimiento me ha llevado a la conciencia. Y la conciencia me lleva a armonizarme con eso. Y cuando yo me armonizo con eso, ¿qué sucede? Que de alguna manera uh, uh, en el reflejo del otro, que es lo que os propongo yo, ¿no? En el reflejo del otro, en el reflejo de lo que me sucede cada día, yo estoy viendo mi propio reflejo. Y si yo estoy armonizado con eso, en ese reflejo, lo que hago es deshacer la pista que me está diciendo qué es lo que me separa de eso. ¿Vale? Entonces, esto es un acto de amor conmigo mismo, que va puliendo ese amor. Y si yo soy eso, resulta que esto no hay una separación del ser que me abduce, sino que el ser en sí mismo genera autoconciencia en su propio reflejo. Y en la medida en que tú entras en este círculo, de forma infinita, te expandes en la conciencia del ser. Esto sería el sufrimiento, el ego,
El ego que se da cuenta y gira sobre sí mismo. La armonización con eso, pero antes de la armonización con eso tiene que haber el vacío. Es decir, tú para poderte armonizar con eso, el ego tiene que estar disuelto. Porque si tú vas allí con algún tipo de memoria o de vínculo o de resistencia, no va a poder ser. Entonces, pero en la medida en la que tú ya te pones en armonía, el ser empieza a mandarte pistas a través de tus acciones diarias para que vayas deshaciendo eso. Entonces, cuando esto se va deshaciendo, tú vives al ser como amor. ¿Por qué? Porque entiendes que eso te hace un bien. Y eso lo amas. Aquello que yo amo se hace uno conmigo mismo. Y entonces, la primera sensación de esa armonía es paz y amor. Si ese proceso sigue, según los maestros y los sabios, se entiende como el motor inmóvil que diría Aristóteles o como el absoluto infinito, no nombrable. No hay. Lo de vivirlo como amor todavía es una. En el budismo, ¿no? Se dice que primero es el arat, ¿no? El arat es el que una vez ha entendido el Dharma, se dedica a deshacer los obstáculos. Pero el arat todavía no es Buda. El estado búdico es la visión del mundo desde el mundo. Y la bodhicitta es cuando tú has entendido el sistema, al ponerte en armonía con esa inspiración, te da igual lo que esté pasando, porque tú desde esa inspiración tienes el sponsor para ir resolviendo todos los líos que tú tengas que te van haciendo profundizar más en eso. Pero el estado búdico, yo puedo transmitir el sistema creado en esos tres pilares que lo iremos hablando. Vosotros podéis practicarlo, pero solo el practicante realiza esa verdad. No hay nadie que la pueda indicar ni realizarla por ti. Y para realizarla tienes que entender ese proceso. Y entonces hay tres formas de llegar ahí. Una, diríamos la budista zen, ¿no? La del silencio, la de ponerme cara a la pared, ¿no? Buscar el espacio entre inspiración y expiración y colocarme. Esto al principio cuesta, pero poco a poco ese silencio se va convirtiendo en un espacio donde yo gano perspectiva sobre el rollo de mi cabeza. En el caso de Zen, esto es drástico porque encima estás allí sentado, te duele todo, o sea, hay una conciencia del cuerpo también. Nosotros lo hemos hecho más suave, ¿vale? Y lo hemos hecho también a través de la visualización. Con las meditaciones guiadas que yo hacía, yo sugería, como la poesía, sugería un espacio que el practicante iba reconociendo, ¿vale? Y al reconocer ese espacio le daba perspectiva con respecto a lo fenoménico. Podía ir a ese espacio, cargar y volver al mundo. Es decir, que el primero es estructural. Ah, vale, el mundo es una proyección mental, yo puedo aflojar la proyección mental, vivo el silencio. Y el silencio es un lugar estable. Vale, entonces aquí el siguiente paso. ¿Esto qué es, ese lugar estable? Ah, es Dios. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me voy al lugar estable puedo entrar en lo de la manifestación, aquello que yo, pensamiento positivo, me digo cambiará mi mundo. No, ya estamos otra vez operando, hay uno que opera para conseguir eso, ¿vale? Entonces, al colocarme en ese espacio, yo tengo que comprender que ese espacio es lo que me permite sintonizar con el absoluto. Y el absoluto no es definible, porque si fuera definible ya no sería el absoluto. El absoluto es todo el potencial. Entonces yo ya comprendo que no puedo hacer nada con el potencial relacionado con mi voluntad. Mejorar mi vida, querer amor, que salven a la salud de mis hijos. Todo eso son cosas que yo quiero. Por lo tanto, no puedo. Lo que sí que puedo es sintonizarme con eso. Y al sintonizarme con eso, ¿qué se produce? Que eso empieza a inspirarme. Pero ¿dónde veo yo que me está inspirando? En mi día a día. Es decir, de pronto, el canalla que me insultaba lo acabo comprendiendo como alguien que está sentado en el mismo vacío que yo, lo que pasa es que él no sabe esto. Y entonces todos los fenómenos que me suceden, sean físicos, emocionales o mentales, me dan pistas sobre, me parece que no he hecho una cosa, me cago en la leche. La reunión se está grabando en pos a mí, ¿eh? Sí, se está grabando, pero ¿dónde se está grabando? ¿En el equipo? No ho sé.
Ay. No lo sé. A ver, voy a hacer un momento que hago una pausa. Bueno, vamos a ver dónde se graba, lo veremos. Ostras, si no, esto va a ser un lío, ¿eh? Vale, bueno, es igual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera a esta armonía es la que te da pistas para que tus eventos diarios ya no sean una molestia, sino que sean la materia prima sobre la que tú te inspiras, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso una vez estamos aquí? Coño, ¿cómo puedo hacer yo para que esa armonía sea más estable? Y entonces, de pronto, oís hablar de cartografía del alma, oís hablar de mí, y de alguna manera empezáis a practicar. ¿Cuál es el fundamento de mi práctica o la estructura? Uno, a través de estas charlas, y cuando yo os hablo de la atención, de la mente, del decodificador y del absoluto, os intento hacer integrar la idea de que esto es absoluto, conciencia y manifestación física. Y que este absoluto no es definible. Pero eso es lo primero que hay que entender, porque si tú sigues pensando que hay un Dios todopoderoso que te está protegiendo, o que tú tienes las herramientas a través del pensamiento positivo o de la visualización de realizar cosas en el mundo, estás interfiriendo en eso. Lo primero que tienes que entender es que el absoluto es indefinible, que desde el absoluto, lo llames vacío, Dios, se emana la realidad tal como la conoces. Y que en esa realidad tú buscas la unión con eso. Es decir, el vacío, el absoluto, te atrae. Y esto, desde la perspectiva física, es lo mismo. Si yo generara un vacío absoluto en un vaso y ese vaso lo pusiera en mi mano, la mano quedaría chupada por el vacío. ¿Vale? Es decir, que el absoluto, Dios o el vacío, atrae la materia, al mismo tiempo que después del colapso la expande. Es la vuelta del salmón a los orígenes, remonta el río, vuelvo a casa. He encarnado y a medida que encarno, vivo mi karma y entonces digo, coño, estoy volviendo a casa porque relativizo el proceso de mi karma. Es decir, que en ese proceso de vuelta hay un motor que es el sufrimiento. Y luego hay una entrega a ese absoluto. Lo que dicen en las películas, me he muerto, vienen a verme y ahora tienes que ir a la luz, tienes que ir a la luz. Porque ¿qué hay en la luz? Luz. No, no hay Dios todo bueno y poderoso. Y si tú en ese proceso que es el purgatorio o que es en el libro tibetano de los muertos, dice que vienen los 5 Budas del mandala a verte, no vas hacia la luz, vuelves al inconsciente y te vuelves a encarnar en un cuerpo con la línea de karma que tengas, o la línea genética, ¿vale? Entonces, para salir de esa rueda, tú tienes que haber decidido, vale, el astral está ahí, el purgatorio, pero a mí no me interesa. Y ahí que hay las creaciones que yo he hecho como ser humano y que ha hecho la humanidad. El Buda, Cristo, los ángeles, los arcángeles, todas las proyecciones virtuales que el ser humano ha creado para soportar el sufrimiento. Y esas acciones desde el inconsciente funcionan, claro que funcionan, pero es una invocación desde el inconsciente y desde la dualidad. Lo que estamos diciendo aquí es que tú ya no invocas nada, que el astral ya lo has visto y vas hacia la luz. Oh, pero es que si voy hacia la luz me voy a convertir en luz. ¿Y yo dónde estoy? Es que eres luz, no te vas a convertir, eres luz. El problema es que te crees que eres otra cosa. Desde la física dicen, desde Einstein, la energía es igual a la masa por la constante que la velocidad de la luz al cuadrado. Esta constante es igual en todo el universo. Nada hay en el universo que pueda ir más rápido que la luz. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con la luz? Que cuando llegas a la velocidad de la luz no puede haber masa, porque la masa por la velocidad se consume y no puede haber tiempo. No hay ningún objeto que nosotros podamos construir para ir a la velocidad de la luz. Ahora, si tú realizas esa luz dentro de ti, esa velocidad se manifiesta en ti. Y en esa manifestación es amor. ¿Amor por qué? Por propia vivencia se vive así, se vive como amor. ¿Por qué? Porque cuando hablemos del amor, ¿no? El amor normalmente nace de la carencia.
¿no? Sí, el amor está primero el amor carnal, yo deseo, ¿eh? Y luego está el amor emocional, yo amo a este o a esta porque me complementan, ¿no? Y en ese complemento hay una unión de almas, ¿no? Pero esto es carente otra vez, porque yo necesito al otro para complementarme. Luego hay el amor divino, ¿no? El amor divino que me complementa porque Dios me protege. También es dualidad. El amor en sí mismo es completo. Es, y es dador, es como el sol, ilumina, seas tú una serpiente o un colibrí, ilumina, es dador. Entonces, ese viaje hacia la luz es para que tú realices que tú eres amor dador. Y en ese amor dador, tú amas a cualquier manifestación porque no amas la manifestación, no ves al personaje que ocupa el trozo de vacuidad, ves la manifestación del ser. Y entonces ahí el amor se convierte en disolvente de las carencias y en una unión de no distancia entre el mundo y tú. Si ese amor en este plano lo encarnas, que yo digo que lo podéis hacer y es estable, y por de alguna manera realizas el arat, vives la bodichita, es decir, de pronto ya no hay pelea, estás en paz contigo mismo, porque no es un amor carente que necesita de ser complementado por cualquier otra cosa, ni profesional, ni afectiva, ni placentera. Es pleno en sí mismo. Pues realizando ese amor pleno en sí mismo en esta vida, ¿no? Cuando llegue el momento de desencarnarte y la luz, ahí sabrás tú qué es lo que sucede, porque nadie te lo puede contar, ¿vale? Pero lo que yo sí que afirmo es que sí, tú mantienes estas charlas. Uno, haces las meditaciones guiadas. Dos, abres la plantilla virtual. Y tres, a través del circuito que haremos, que tiene que ver con una estructura tradicional, ¿no? La vivencia de esas casillas, de ese circuito, te irá llevando a la realización de ese amor. ¿Y por qué digo eso? Porque yo vivo personalmente que a través de ese proceso de toda mi historia, yo tengo sintonía, tengo wifi, y entonces yo lo que digo es, oye, no, déjate de misticismo, os explico un circuito o un router para coger wifi. Y coger wifi. Y luego, ¿qué sucederá? Que cada uno cogerá la wifi y la wifi le dirá qué tipo de encarnación tiene. Si es serpiente, si es zorro, si es elefante, si es roble, si es de encina, y al ser lo que le toca encarnar aquí, hay paz. Y desde esa paz, su realización con el absoluto es individual. Por esto este viaje es solitario. Pero es que esa soledad no es real, porque estás completo. No hay aislamiento del mundo, porque el ego se ha disuelto. El aislamiento se produce cuando yo estoy separado del mundo, cuando yo soy el mundo, se acabó. Entonces yo lo que os propongo es, a través de las charlas, ir disolviendo las falsas ideas que crean el ego, a través de las meditaciones guiadas, integrar esas imágenes en nuestra experiencia diaria y con la atención puesta en los eventos que nos transcurren, por eso os hablaba, y las reuniones que haremos en los retiros, ir integrando esa verdad. Y yo afirmo que eso funciona, porque funciona para mí. Lo que sí que es verdad es que con que hasta ahora yo lo que enseñaba de alguna manera era el retiro a ese espacio para cargar pilas y volver al mundo, yo no tengo una experiencia real. Por eso os digo que es orgánico esto. Y por eso os digo, vamos a empezar a hacer una meditación. No, pues a lo mejor no hacemos una diaria, hacemos. Pero lo que sí sé es que funciona. Y en el momento en que este núcleo duro, que no sabemos muy bien por qué, se ha mantenido, habiendo yo sido el personaje que soy, habiendo aparecido y desaparecido como el Guadiana, está aquí practicando y sintonizando, ya significa que hay wifi. Ahora vamos a potenciar entre todos ese wifi para que vosotros podáis experimentar eso. Y ahí viene la siguiente etapa. ¿Qué es lo máximo que yo puedo hacer una vez he comprendido esto? Transmitirlo, compartirlo.
Claro, ahí os convertís en shanga o os convertís en comunidad, o, pero no en comunidad porque pertenezcáis a una comunidad, sino porque al pertenecer a este network, a esta red, de alguna manera allí donde vais expandís esa luz sin necesidad de ningún tipo de guía. La única preocupación que tenéis es mantener el wifi en potencia. Y pasará una cosa, a la que empecéis a coger wifi, el propio wifi te dirá exactamente cómo puedes amplificar tú tu potencia. Yo puedo hacer un router generalista, pero luego ese router se especializará en cada uno de vosotros. Y eso crea un network, crea una red de luz, que es la única acción que vale la pena hacer. Porque claro, en el mundo hay un mundo material que tiene que ver con lo funcional y la supervivencia, pagar la hipoteca, la casa, esto es uno. Luego hay un mundo afectivo que tiene que ver pues con la familia, con el no sé qué. Hacer esto no significa que tú eliminas el mundo material o el mundo funcional y el mundo afectivo. No, los sigues teniendo, lo que pasa que los demás los mantienes desde la unidad, no desde la carencia. Tú no mantienes el trabajo con miedo, expresas lo que eres en el trabajo y están encantados. Y tú no sostienes a la familia para no estar solo. Les transmites eso y están encantados. Y tú, con que toda expresión de ti está encantado, estás encantado contigo mismo. ¿Me he explicado? Mm. Di sí en vez de Yes. yes, I know. Bueno, pues 7:32, hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Pero mira que ha manat el que haya una persona, porque entonces el hacerlo solo es más difícil, ¿no? Porque como que estructuro, pero cuando hay la interacción, y esto también es muy importante que lo entendáis, ¿no? En la medida en la que desde el wifi vosotros os comunicáis con el mundo, emerge el conocimiento que no la información. En la interacción con el otro, si está en búsqueda del wifi, emerge conocimiento. Y ese conocimiento, con que es una experiencia viva, no necesita para nada eh, eh, ser eh, retenida o memorizada, o es una realización propia no carente de nada, que cuanto más la profundizas, más se expande. Y cuanto más se expande, más se profundiza. Y eso no es que la luz te abduzca o que tú tengas que hacer. Esto es la naturaleza del ser, que en ese juego de espejos infinitos se hace autoconsciente en un amor que no alcanza las palabras. No, sí. Bueno, ja s'ha acabat o no? No, ara el treco. Adiós, que tengáis uno de estos buenos días de estos.